Omar Guiret, experto de la Broward International University en Miami, está con nosotros para tratar el tema La otra cara de la pantalla, cómo el entorno digital potencia la ansiedad en la educación, relacionado a un estudio realizado recientemente por junto a Selene Castañeda. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre, mi estimado Omar. Hola, Ángelo, muy buenas tardes. Un saludo y un abrazo allá a Santo Domingo, en República Dominicana. Un abrazo fraterno acá desde México, país hermano. Y un saludo a todos tus radioescuchas. Un gusto y un placer estar aquí el día de hoy contigo y con todos ustedes para compartirles un poquito de esta experiencia muy Claro. enriquecedora Claro, así es. Gracias a usted también ahí por compartir con nosotros. Saludos a todos los hermanos mexicanos. Hablar de pantallas y la otra cara de la pantalla es un tema de alto interés y más actualmente, bueno, donde todos estamos inmersos en pantallas, nuestros niños también, y por ende lo que esto puede causar ya de manera no tan positiva como se promueve. Vamos a conversar sobre eso en este momento. Se nos dice aquí que está relacionado básicamente con un estudio que fue realizado recientemente. Ofrézcanos un desglose general de ese estudio, qué motivó a que se realizara y cuáles fueron sus principales hallazgos. dentro del ámbito académico, Ángelo. Empezamos a vivir un proceso de evolución remontándonos al 2015, donde empezamos a darnos cuenta que las pantallas entraron al mercado como una herramienta. Tenemos nuestras computadoras, tradicionalmente se empezó a dar una mayor auge en el uso del teléfono celular. Y fue en el periodo exactamente cuando vivimos la desafortunada crisis que tuvimos en la pandemia del COVID, donde esto se acentuó más, de tal forma que la pantalla, lejos de irse separando de nosotros, se ha venido convirtiendo en algo holístico y ha formado parte de nuestro día a día. Antes era el trabajo nada más y después pasamos del trabajo a que fuera el trabajo y la comunicación, y luego fue el trabajo y la comunicación, y luego ahí comprábamos, y luego ahí consultábamos nuestra salud, y luego ahí nos comunicábamos, de tal forma que ustedes lo recordarán, cuando se da el fenómeno de salud, vivíamos conectados a los dispositivos prácticamente a partir del 2021, el comercio, la salud, o sea, prácticamente todas las actividades que hacemos las hacemos a través de una pantalla. Entonces nos fuimos percatando, nos fuimos dando cuenta que en el ámbito académico pues no era la excepción. Es decir, las nuevas generaciones y la educación que se está impartiendo hoy en día funciona a través de la pantalla. Y se nos presenta una paradoja, Ángelo. ¿Por qué, si hacer la educación en línea es una facilidad en cuanto a ubicación, una facilidad en cuanto a horarios, se está dando el fenómeno de que tanto tiempo en la pantalla hace que los estudiantes se vuelvan más desentendidos de sus actividades en términos de una palabrita que conocemos como procrastinación? Resulta que al estar conviviendo tanto con la pantalla, el estudiante empieza a acumular horas frente a los dispositivos y empieza a disminuir su atención y por lo tanto su memoria. Encontramos en el estudio que a partir de 4 horas frente a la pantalla disminuye cerca del 60% de su atención. Ojo que estamos hablando de pantallas en general, porque descubrimos también en este estudio, Ángelo, que esas pantallas no es nada más la computadora, no es nada más el celular. Luego tenemos que nuestros estudiantes pues también le dedican un poquito de tiempo a los videojuegos. Nuestro entretenimiento se da por medio de la pantalla. Entonces decidimos abordar o entrar a platicar, a tratar de entender qué sucedía en el entorno de nuestros estudiantes. Tú acertadamente nos presentaste como parte de la Broward International University y sus programas son todos en línea. Entonces es algo que nos preocupa mucho como docentes. ¿Hasta qué punto nosotros también estamos haciendo que nuestros estudiantes se saturen en términos de pantalla? Es decir,
un profesionista que con nosotros estudia una maestría ya pasó 6 horas en su trabajo, en su correo, resolviendo actividades, moviéndole una pantallita en las máquinas, en las líneas de producción, y llega a su casa y atiende sus correos, y luego la familia lo pone a ver ahí el Netflix y ya acumuló 8 horas, y entonces cuando llega la parte de hacer sus tareas o de empezar a prepararse académicamente, pues ya lleva un acumulado de 6 horas. Eso fue lo que motivó al estudio. Ángelo, no sé si tengas alguna Claro, pregunta referente. por supuesto. Es una realidad que todos sufrimos en este momento, mucho más la gente que hace Smart Job, que está en oficina, que tiene que lidiar permanentemente, como decía, con correos electrónicos, con mensajes. Por ejemplo, ahora mismo nosotros no podemos, aunque quisiéramos aislarnos tal vez del WhatsApp, por citar una aplicación, porque la utilizamos para fines laborales y por ahí se comunica el jefe, ya no se utiliza tanto el tema de las líneas telefónicas. Es una realidad dura, cruel, y que uno mismo tal vez no es tan consciente de lo que está sucediendo con nuestro cerebro, el tema de la plasticidad cerebral, de que nos convertimos en dependientes de las pantallas. Le pregunto, ¿tenemos esa realidad? Se pierde la capacidad de concentración, me decía que a partir de unas 4 horas al día. ¿Qué puede hacer entonces el sistema educativo, tanto a nivel universitario como a nivel primario? ¿Qué pueden hacer las empresas con sus empleados? ¿Qué decisiones puede tomar una persona unitaria, verdad, allí para poder ausentarse un poquito de las pantallas y recuperar esa capacidad de concentración que se ha ido perdiendo? Como acertadamente lo comentas, Angelo, y antes de responderte directamente tu última pregunta, primero quiero hacer énfasis en algo que estamos viviendo y que somos muy poco conscientes. Resulta, estimados radioescuchas y estimado Angelo, que estamos viviendo una transparentarización o una dilución. Voy a utilizar la palabra dilución. Se está diluyendo la frontera entre tu trabajo y tu estudio y tu casa, porque lo único que está sucediendo es que estás transitando entre pantallas. Entonces, eso está teniendo un impacto en nuestros patrones cognitivos, de tal manera que esa dilución de esa frontera, que de alguna u otra manera es una frontera paradigmática, porque realmente como tal no existe, es una frontera de percepción, claro. Pero las personas estamos perdiendo Antes era muy común que terminabas tu jornada y te ibas a tu casa y te desconectabas. Ahora no. Ahora tú terminas tu jornada, te vas a tu casa, ahí te llega más trabajo, ahí están los niños, ahí está el entretenimiento, incluso ahí está el comercio. Entonces, eso está haciendo que en nuestro cerebro se dé un cambio de patrón cognitivo. Y al darse en nuestras sinapsis neuronales ese cambio de patrón cognitivo, afecta también a nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros como institución pública? Ahora sí, ya respondiendo directamente a tu pregunta, ¿cómo atender esa paradoja? Es un hecho de que ahorita hacia atrás no podemos revertir el uso de la pantalla. Al contrario, conforme vayamos avanzando, estas tecnologías pues van a estar cada vez más y cada vez más. Tan así que ustedes ya se han de haber percatado también de la cuestión de la inclusión de la inteligencia artificial. Y así vamos a estar viviendo. Esto es nuestro nuevo paradigma. Entonces, ¿qué está sucediendo con ese patrón cognitivo en nuestros estudiantes? Por atender esa delgadita línea que existía o que se rompe entre el trabajo, la escuela, el ocio, brincas de una situación a otra y entonces empiezas a procrastinar y se vuelve, esta paradoja se convierte en un ciclo no virtuoso, sino vicioso, de tal manera que no atiendes esto por atender el entretenimiento, por atender la parte del comercio. ¿Qué es lo que nosotros proponemos o qué estamos dando como solución? Sí. Primero, se tiene que buscar la manera de crear un uso moderado de la pantalla. Ese sería el primer punto, que tú delimites qué tantas horas pasas en las pantallas. Segundo, nosotros como docentes tenemos que empezar a migrar como investigadores y como maestros con nuestros estudiantes. Tenemos que empezar a migrar a un modelo que no sea copiar y pegar
el pasar tantas horas, un modelo donde se pueda apreciar más. Oye, te voy a dejar la tarea, pero pues la vamos a evaluar con que nos mandes un podcast, o la vamos a evaluar la actividad o la asignación con que nos mandes una infografía, de tal manera que sea más la creatividad de la persona y no meramente estar pegada. Invariablemente vamos a tener que migrar a un modelo donde se mida por tiempos. Lo que se busca es que se equilibre. Si ya pasaste tantas horas, tú ya sabes que tu tiempo acumulado en pantalla va a traer esa consecuencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Marcar límites. De tales horas, a partir de las 8 de la noche, ya no se contestan las redes sociales, activarle ahí en el telefonito la función de privacidad, de hacer tiempos espaciados. Nos dimos cuenta también en este estudio, por resumir así de manera muy rápida, Angelo, incluso hasta lo concentramos y lo resumimos en unas diapositivas que les compartí ahí en la aplicación. 5 datos apantallantes para que dimensionemos más o menos el problema. Ajá. Esto se está convirtiendo en una cuestión de ansiedad. La ansiedad nos va a llevar invariablemente a que tengamos un síntoma de depresión, de tal forma que a partir de la 6ª hora se duplica la posibilidad de tener esa ansiedad y por consecuencia sus problemas de depresión. Va aunado, hicimos ahí un comparativo con el estudio de León y de Torres en el 24, sí, a una probabilidad estimada del 60%. Entonces, cuando alcanzas esas 6 horas, se da el 60%. Si alcanzas el límite de las 7 o de las 8 horas, ya estás en la frontera del 80% de probabilidad de que te den o de que padezcas este tipo de padecimientos de salud, que incluso pues son padecimientos relativamente nuevos. Y hicimos también una estratificación de cómo esa ansiedad, el cerebro, la parte cognitiva, no distingue si lo hiciste en el celular o si lo hiciste en la PC. Ajá. O si lo hiciste, va así, contamos televisión, videojuegos, redes sociales, internet y teléfono, y resulta que si lo analizamos es lo que hacemos todo el día. O sea, es grave la problemática. Permanentemente, claro. Antes de aislarte, ahí lo vas a tener. ¿Qué estamos proponiendo? ¿Qué estamos buscando como solución? Buscar precisamente ese equilibrio. Va a tener que ser quitarle a uno para agregarle tiempo al otro. Invariablemente ese va a ser el camino que vamos a tener que seguir. Y es un preparativo, mi estimado Ángelo, hacia el futuro de lo que va a ser la educación síncrona o asíncrona que manejamos en línea, porque estos modelos, lejos de llegarse y retirarse, no, vamos o estamos siendo testigos de un fenómeno cultural académico que ya rompió las fronteras internacionales. En nosotros, en la universidad que represento el día de hoy, está en Miami, pero he tenido muchos alumnos de ahí de República Dominicana, de Ecuador, de Perú, de Colombia, muchos de México, en todas estas partes. Fíjense qué curioso, Ángelo, cómo se presenta la paradoja académica. Nace y facilita, pero a su vez ocasiona la procrastinación y por consecuencia su ansiedad. Es más o menos, en pocas palabras, la estructura del diseño. Adelante, Ángelo, perdón, porque luego... Sí, no, tranquilo. Sí, este es un tema que digo tristemente porque no debería ser, pero es nuestra realidad y resulta ser entonces apasionante. Muchos padres observan en sus hijos síntomas parecidos a los que produce la abstinencia en el consumo de drogas cuando le quitan el teléfono al muchacho o al niño, a la niña en sentido general. Le quitan el teléfono y se ponen inquietos, se ponen violentos y como que cambian totalmente. ¿Han estudiado esto ustedes? ¿A qué se debe? Voy a partir del dato duro. Sí. El 70% de los estudiantes que nosotros encuestamos, considerando también que encuestamos personas desde 22 hasta 50 y tantos años, el 70%, Ángelo, pasa más de 8 horas. Entonces, los datos que te vayamos demostrando clínicos, por decirlo de alguna manera, se ven reflejados en este dato durísimo que te acabo de compartir. Los empezamos a medir y nos dimos cuenta que el 70% pasa más de 8 horas al día.
y del 30% pasan entre 6 y las 8. Es decir, estamos entre la frontera del 6 y las 8 horas al día. Es toda una jornada de trabajo. ¿Por qué se da este síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia pues se presenta porque ya está toda la vida ahí, y a lo mejor nosotros que tenemos más edad o que nos tocó la forma de crecimiento como generación X, en el caso de un servidor, pues pudimos entender que había un mecanismo de cómo se hacían las cosas previas a cómo se están haciendo ahorita, y cómo se están haciendo ahorita y cómo se van a hacer después. Consideramos que nuestros estudiantes actuales, los que están ingresando ahorita de 18 años y 16, que son los chicos de prepa, los chicos que ingresan por primera vez a una carrera, ellos ya son los nativos digitales, Ángelo. Ellos no conocen, en su cerebro no quedó esa forma previa de hacer las cosas. Ellos desde que fueron niños, nacieron bajo este entorno digital. Hay incluso una anécdota bastante interesante que documenta un investigador en Francia que dice: mi niño de 2 años sabe utilizar una tablet, pero no se sabe aprovechar las agujetas de sus zapatos. Y eso ya nos da un panorama de qué tan grave es la situación. Bueno, bastante complejo. En el caso de ustedes como maestros, yo me he preguntado siempre, ¿cómo lo hacen? Porque antes un maestro le pedía a un alumno un ensayo a mano, y eso no se usa, pero le pedía que lo escribiera a mano. Y era fácil de detectar, por ejemplo, si el trabajo era impreso, el muchacho agarraba un copy-paste, hacía un copy-paste de un documento que encontraba en línea, y era fácil de diagnosticar. Usted habla ahorita de la IA, ahora tenemos aplicaciones como, por ejemplo, ChatGPT u otras, que no es la única, que te hacen un trabajo con características de personal, incluso modifican hasta estilo. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué cosas está comprometiéndose con la educación a grandes rasgos, a corto, mediano y largo plazo también? Porque tendremos entonces probablemente una manada de profesionales que saldrán de nuestras escuelas, de nuestras universidades, con la cabeza vacía, porque no están haciendo lo que deben hacer para adquirir el conocimiento y llevar eso a la práctica posteriormente en el campo profesional. Es correcto. Esta duda que tú planteas nos marca dos vertientes, Ángelo. Primero, si el muchacho o el estudiante está haciendo de uso de la inteligencia artificial y se está haciendo experto en el uso de la inteligencia artificial, tú como maestro estás obligado a dominar esas herramientas y más para que puedas detectar. Va a ser sí, prácticamente imposible, Ángelo, en determinado momento que nosotros le ganemos a los muchachos. Eso ya está marcado, eso va a ser un hito. Entonces aquí se abren dos vertientes. Una, hacer las cosas como las hacíamos anteriormente. ¿Sabe qué? Escríbamelo a mano. Usted va a redactar su ensayo, no me lo mande en Word, pásemelo a mano. Igual yo sé que a lo mejor el compañero de un lado o el vecino pues se lo va a copiar, pero el puro hecho de sentarse, agarrar un lápiz, vaciarlo en la hoja y empezar a pasarlo a manita, le va a adquirir un carácter donde ya va a poder mínimo registrar qué fue lo que copió. Esa es la primera. La segunda, ir al día con las nuevas herramientas, porque así como salió, por citar uno, tú correctamente lo mencionas, pues es el GPT, pero hay muchísimos. Y ahorita hay una inteligencia artificial que hace presentaciones, una que hace videos, pero así como salen esas, también salen una que la detecta, una que te dice si humanizó el texto, si no lo humanizó. Entonces, ir al día. Las universidades lo que estamos optando por hacer es agregar en las plataformas los accesos para que la misma, se llama Turnitin, uno de los más conocidos, perdón por el gol, lo detecta al momento de enviar. Entonces el alumno lo envía, filtra el Turnitin y ya te lo manda con su reporte de originalidad. Originalidad entre comillas, porque como toda herramienta pues tiene cosas buenas y cosas malas. Hay falsos positivos, pero también hay falsos negativos. Entonces se está volviendo un avance de que van parejitos, van en paralelo. Muy bien, muy bien. O sea que ya se cuentan con esas herramientas interesantes, porque entonces el profesor tiene que actualizarse y conocer esto también, ¿no?
no puede estar por allí porque si no, bueno, lo que se presenta es un timing. Bueno, Omar, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema. Yo entiendo que es extremadamente amplio. Estamos hablando de que nuestros niños, los estudiantes, aunque no sean niños también, los profesionales de distintas áreas, están muy expuestos a las pantallas. Esto causa cambios cognitivos. Estamos hablando de depresión, estamos hablando de ansiedad, estamos hablando de soledad u otras situaciones. Y entonces hay que tomar, tanto a nivel empresarial como a nivel educativo y a nivel personal, decisiones inteligentes para limitar el tiempo que pasamos frente a las pantallas. Y esto incluye todo tipo de pantalla, tanto el televisor, el videojuego, la computadora, el celular y cualquier otro dispositivo que pueda surgir. Debe de monitorearse el tiempo que pasamos en el IP y tratar de que no excedan las 4 horas. Por ahí va la cosa, ¿verdad? Es correcto, Angelo. Mira, creo que no lo pudiste haber resumido de una mejor manera. Hiciste un bosquejo de todo lo que platicamos en esta situación. Y si quieres, cierro la participación, claro, o la entrevista que acertadamente me has realizado. Esto que tú acabas de hacer es la nueva forma de hacer las tareas. Toda la información tú analizas y virtualmente, aquí en el cara a cara, me la platicas. Ah, ya. Ya no me la escribas. Entonces ya me di cuenta que tú, Angelo, mi alumno del día de hoy, sí me pusiste atención y sí aprendiste y no copiaste y pegaste. Hacia allá va el camino de la educación, Angelo. Ajá. Muy bien. O sea, demuestra que lo sabes. Exacto. Expon con tus palabras. Evidentemente no va a ser lo mismo, pero ¿qué aprendiste? Interesante, porque si depositamos todo por allí, entonces, bueno, ahí el papel aguanta todo. Así es, todo. Así es. Bueno, Omar, muchísimas gracias, de verdad que sí. Ojalá que podamos tenerte por aquí otra vez para continuar hablando de este tema, que reitero, es de mucho interés y que debería ser un tema de Estado. Tanto allá en México, en Estados Unidos, aquí en República Dominicana, nuestros países deberían de asumir el compromiso de tratar este tema de lo que nos están causando las pantallas, además de la fatiga visual y de todo lo que pueda venir también allí en la parte fisiológica, ¿no?, externa, también en la parte cerebral. Omar Guiret, ¿cómo se pronuncia su apellido? Se pronuncia Guiret, así como lo comentaste. Ah, bueno, lo dijimos bien. Omar Guiret, experto de la Broward International University. Hoy conversamos con él sobre la otra cara de la pantalla digital, cómo el entorno digital potencia la ansiedad en la educación. Muchísimas gracias, hermano querido. Feliz tarde. Gracias. Un abrazo fraternal para ti, Ángelo, y para todos tus radioescuchas. Un gusto. Gracias. Igualmente.